Hola, bueno, nuestro tema de exposición es la CIA y su incidencia en diferentes momentos de la política exterior. Somos Betty, Christopher, Mariana y Marlene. Como hipótesis, creemos que desde su creación, en 1947, la CIA ha sido utilizada por el Poder Ejecutivo de Estados Unidos para llevar a cabo operaciones clandestinas y de inteligencia que no podrían ser ejecutadas con la aprobación del Poder Legislativo. Administración tras administración, los presidentes han autorizado y hasta cierto punto encomendado a la Agencia Central de Inteligencia diferentes misiones que combatan a sus enemigos, premeditando o infiltrándose en territorios y situaciones que han buscado alcanzar fines de gran beneficio para la posición de los Estados Unidos ante el mundo. Dentro de estas operaciones se han presentado injusticias, beneficios políticos, errores imperdonables y, sobre todo, violaciones a los derechos humanos. Por eso que para esta exposición hemos tomado 4 casos de estudio que creemos son los más relevantes y en los que más podemos identificar las violaciones a derechos humanos y comprobar nuestra hipótesis. El caso número 1 es el caso TPA-Hacks, el caso número 2 es el programa Fénix, el caso número 3 es la operación Ciclón y el caso número 4 es el programa de detención e interrogación. Bueno, yo les voy a platicar sobre la operación TP-Ajax, que fue una operación de la CIA junto con el MI6 para derrocar el gobierno democráticamente electo del primer ministro Mohamed Mossadegh y su gabinete. Bueno, eso se dio en un contexto después de la Segunda Guerra Mundial, después de que la Gran Bretaña, a través de la Anglo-Iranian Oil Company, explotaba el recurso petrolero iraní junto con sus trabajadores. Eso alentó un movimiento revolucionario llamado Frente Nacional que llevó a Mohamed Mossadegh a elecciones democráticas, logrando ser elegido como primer ministro. Este gobierno empezó a tomar mucho poder que empezó a arrestarle al Shah. Ese empoderamiento llevó a Mossadegh a intentar nacionalizar el petróleo junto con políticas radicales, lo que provocó un conflicto con la Gran Bretaña. Irán pidió ayuda a Estados Unidos, sin embargo, el actual presidente era Truman, se negó, por lo que llevó a que Mossadegh amenazara a Estados Unidos con pedir ayuda a la Unión Soviética, lo que provocó que el nuevo secretario de Estado, ya en la administración de Eisenhower, John Dulles, concluyera que Mossadegh era un aliado poco confiable y con un tinte comunista. Por lo que la misma administración de Eisenhower, a través de la CIA, planeó un golpe de Estado para derrocar a Mossadegh. Kermit Roosevelt, hijo de Theodore Roosevelt, fue el encargado de la operación y de crear las revueltas con alianzas de grupos islámicos fundamentalistas para favorecer el golpe en contra del primer ministro. Bueno, la operación tenía como objetivo derrocar al primer ministro y su gabinete a través de métodos legales o cuasi legales para efectuar la caída de Mossadegh y reemplazarlo con el poder del Shah, con Zahedi como primer ministro. Las acciones eran básicamente fortalecer constitucionalmente al Shah, desencantar a la población iraní con el mito del patriotismo de Mossadegh, exponiendo su colaboración con el comunismo y su manipulación de la autoridad constitucional, así como con su severa ambición personal. También crear una guerra de nervios que consistió en deslegitimizar al gobierno de Mossadegh, quitando la ayuda económica, retirada del embajador en Irán y críticas en prensa y revistas. También propaganda negra que consistió en sobornar a medios de comunicación, altos funcionarios y guerrilleros. El 20 de agosto de 2013 apareció en los medios que la CIA había desclasificado documentos que por primera vez reconocen formalmente su papel clave en el golpe de Estado de 1953. Por eso esos documentos fueron obtenidos bajo la Ley de Libertad de Información por el Archivo de Seguridad Nacional, una institución sin fines de lucro con sede en la Universidad George Washington. El documento fue revisado y se establece que el golpe militar que derrocó a Mossadegh y su gabinete del Frente Nacional se realizó bajo la dirección de la CIA como un acto de política exterior de Estados Unidos, concebido y aprobado por los más altos niveles de gobierno. Aunque ese podría ser el primer reconocimiento formal por parte de la CIA, el rol jugado por Estados Unidos se ha conocido desde hace mucho. Fue en el año 2000 cuando la entonces secretaria de Estado, Madeleine Albright, habló sobre la intervención. Ella dijo: el golpe fue claramente un retroceso en el desarrollo político de Irán, y es sencillo ver ahora el por qué muchos iraníes continúan resistiendo esta intervención de Estados Unidos en sus asuntos internos.
También el documento fue publicado por primera vez en 1981, pero con la mayor parte excluida, incluyen- incluyendo toda la sección 3 titulada Acción Encubierta. Esa operación, que tuvo un nombre como TP Ajax, era un nombre clave para la CIA, para derrocar la trama, que dependía de colaboradores locales en cada etapa. Consistía en varios pasos, como ya se había mencionado, como el uso de la propaganda para minar políticamente a Mossadegh, induciendo al Shah a cooperar, sobornando a los miembros del Parlamento, la organización de las fuerzas de seguridad y atrapando las manifestaciones públicas. El 15 de agosto de 1953, tras meses de movilizaciones, el Shah mandó a arrestar a Mossadegh y nombró al general Zahedi, un militar por Estados Unidos, como primer ministro. Los agentes de la CIA en Teherán le dieron mucha publicidad a la orden de arresto. Además, sobornaron oficiales de las Fuerzas Armadas y pagaron $50,000 a pandillas para causar disturbios por la ciudad, gritando lemas contra Mossadegh. Luego despacharon unidades de la policía a restablecer el orden público. El 19 de agosto, las pandillas a sueldo de la CIA se apoderaron de las plazas gritando «¡Viva el Shah! ¡Muera Mossadegh!». El ejército atacó la residencia de Mossadegh y una unidad de tanques le tomó a pesar de una fuerte resistencia. Mossadegh escapó, pero se dio cuenta de que todo estaba perdido y se entregó. El general Zahedi se subió a un tanque, fue a Radio Teherán y anunció la victoria del golpe. El Shah le dijo a Roosevelt: «Por el trono estoy en deuda con Dios, con mi pueblo, con mi ejército y con usted». Finalmente, el Shah Mohammad Reza Pahlavi fue derrocado en 1979 con la Revolución Islámica. Y esa operación fue un reflejo claro de la capacidad de la CIA para intervenir en asuntos domésticos en otros países. Bueno, el siguiente caso del que les vamos a hablar es la Operación Fénix. Bueno, paralelamente y como uno de los aspectos más oscuros durante la guerra de Vietnam, pues se desarrolló esta operación y bueno, se le denominó política de pacificación, pero bueno, el nombre clave era Operación Fénix. No fue otra cosa más que la sustitución de la antigua Westmoreland, que era misiones de búsqueda y destrucción. La operación Fénix consistió básicamente en arrestos, interrogatorios y pues muertes de infiltrados en Vietnam del Sur. También de sospechosos de pertenecer al Vietcong, lo cual obviamente violó las normas básicas de la Convención de Ginebra. Esta operación estuvo en marcha entre 1965 y 1972 durante la presidencia de Lyndon B. Johnson y Richard Nixon. Y pues bueno, fue llevado a cabo por medio de la CIA, aunque antes y después también existieron iniciativas pues similares. En realidad se neutralizaba la infraestructura civil que apoyaba al Vietcong mediante infiltración, captura, tortura, terrorismo y asesinato. Y surgió en los intentos estadounidenses de un modo pues para derrotar al Vietcong y pues ganar la guerra. La versión oficial que maneja la CIA es que el programa Fénix pues fue sin duda o sigue siendo sin duda el programa más incomprendido y polémico llevado a cabo por el gobierno de Estados Unidos y Vietnam del Sur durante la guerra de Vietnam. Porque la CIA maneja que simplemente fue un conjunto de programas que trataron de atacar y destruir la infraestructura política del partido Lao Dong y la infraestructura del Vietcong en Vietnam del Sur. Los dos principales componentes del programa fueron las unidades provinciales de reconocimiento y los centros de interrogatorio regionales. Las unidades provinciales de reconocimiento se encargaban de matar o capturar a sospechosos, así como a civiles que se creía que podrían tener información sobre las actividades del Vietcong. Muchas personas fueron llevadas a centros de interrogatorio donde se les torturaba en intentos por obtener información sobre el Vietcong. Y también sobre obtener información de inteligencia sobre las actividades hostiles en distintas zonas.
La información extraída en estos centros era enviada a los comandantes militares y estos la utilizaban para encomendar a las mismas unidades provinciales de reconocimiento a nuevas misiones, pero ya para capturar y pues asesinar a estas personas. Al finalizar el programa en 1972, la operación había neutralizado a 81.740 supuestos agentes, informantes y colaboradores del Vietcong, de los cuales entre 26.000 y 41.000 pues fueron asesinados. El programa Fénix es visto como una campaña de asesinatos y fue criticada por parecer tal cual una simple y clara violación de derechos humanos por parte de Estados Unidos cometidos por la CIA. Y muchas veces los partidarios afirmaban que la meta pues era capturar y asesinar, además de que se aplicó una brutalidad indiscriminada a tales personas y también una constante violación del derecho internacional. Esto con tal, como ya lo dije anteriormente, con tal de obtener información. Sin embargo, las operaciones se llevaron a cabo en un ambiente poco claro, por lo cual era muy fácil llevar a cabo abusos y violaciones de derechos humanos. Muchas veces las rivalidades entre los mismos aldeanos se reportaban al Vietcong, se reportaban como Vietcong para que las tropas norteamericanas los asesinaran pues arbitrariamente. Por desgracia, ha habido pocos análisis objetivos del programa Fénix y todavía es visto con una gran cantidad de sospechas por muchos estudiosos de la guerra de Vietnam. El siguiente caso que vamos a tratar es la Operación Ciclón. Básicamente, en 1978, el Partido Democrático Popular de Afganistán comenzó a implementar medidas que se podrían clasificar como políticas progresistas. Este partido estaba completamente comprometido a implementar una nueva reforma agraria, y esto iba a favorecer a los campesinos y básicamente a los sindicatos. Asimismo, se buscaban implementar acciones en cuanto a educación. A separar el Estado de la Iglesia, y su plan primordial era fortalecer las relaciones ya existentes con la Unión Soviética. Obviamente estas políticas progresistas alertaron a las clases altas de Afganistán y a la vez los Estados Unidos vieron esto como un foco rojo de influencia de la Unión Soviética en momentos de Guerra Fría. Esto era completamente alarmante porque consta de un territorio geopolíticamente importante. El presidente Carter, en conjunto con Berzinski, quien en ese momento era su consejero de Seguridad Nacional, llegaron a idear una estrategia preventiva para hasta cierto punto evitar y al mismo tiempo provocar a los soviéticos a intervenir en el territorio. De este modo, inicia la ayuda a un grupo que se llama Mujahideen por parte de los estadounidenses. En 1979, como reacción, la Unión Soviética decide intervenir militarmente en Afganistán. En estos momentos, obviamente, Estados Unidos ve que es completamente viable y ve una gran oportunidad para castigar a la Unión Soviética. A esta operación encubierta la componían los Shadow Warriors, que eran unos agentes que operaban de manera ultra secreta. Pues todo tenía que mantenerse bajo del agua debido a la gran amenaza de una guerra nuclear. Pues recordamos que esto era durante el periodo de la Guerra Fría. Estados Unidos buscó operar desde una locación cercana, pues no podía estar constantemente en Afganistán. Es por eso que la Embajada de los Estados Unidos en Islamabad, en Pakistán, funge como sede de las operaciones. El apoyo a los afganos empezó, en especial a los mujahidines, empezó por medio de armamento y capital estadounidense. Obviamente, en el momento en el que observaron cómo este sector de población atacaba a los soviéticos, vieron que era una gran inversión debido a su dedicación.
los mujahidines estaban dispuestos a erradicar a los soviéticos, pues les parecían unos enemigos letales y unos invasores que no tenían derecho a estar en su tierra. Por su lado, también los soviéticos eran imparables, pero tenían una gran ventaja, pues ellos tenían muchísima tecnología aérea y los afganos se veían perjudicados antes de saber, pues no tenían ataques terrestres. En este momento la guerra se estaba perdiendo. Los afganos y los estadounidenses a su mundo tenían un gran saldo. Había aproximadamente 1 millón de afganos muertos, 1.5 millones de heridos y 5 millones de refugiados. Es por eso que en 1986 se toma una decisión colectiva de compromiso estadounidense que consistía básicamente en entrenamiento y técnicas de combate a los nacionales. A esto lo llevó la intervención del equipo de inteligencia pakistaní, que se llaman los Pakistan Inter-Service Intelligence, y Estados Unidos llegó a un momento en el que tuvo que introducir nueva tecnología. Debido a que los ataques eran aéreos, se introdujo una arma que se llama el FIM-92 Stinger, el cual era como una gran metralleta o propulsor que trataba de derribar las naves y helicópteros que lograban bajar para atacar y bombardear a las ciudades. Entonces, la introducción de esta arma podría cambiar los roles completamente de la batalla. Sirvió sus propósitos y los afganos comenzaron a ganar la guerra. Es así como durante febrero de 1989, Gorbachov finalmente retira al ejército de Afganistán. Esta operación duró aproximadamente una década, pues empezó en diciembre de 1979 a febrero de 1989. Esta acción de retirada se consideró como el inicio del fin para el bloque soviético y no solo perdieron una batalla, sino que perdieron millones de dólares en esta intervención. Ese mismo año el bloque soviético fue derrotado, pues cayó el muro de Berlín y pues esto creó un efecto dominó. Por otro lado, el retiro de los Estados Unidos del territorio de Afganistán dejó un gran vacío de poder, en donde se abrió paso a grupos que tomaron ventaja de esta acción, como los talibanes y Al-Qaeda con Osama Bin Laden en un futuro. Se cree que hoy en día los Estados Unidos invirtieron aproximadamente unos 6,000 millones de dólares en cuanto a armas, entrenamiento y fondos para los mujahidines. Esta intervención dejó a millones de muertos, a pueblos destruidos, a miles con hambre y a muchísimos sin un techo en donde vivir. La provocación estadounidense, como cualquier intervención secreta, pues obviamente no fue descubierta hasta muchos años después. Pero lo que nos queda claro es que esta intervención de los Estados Unidos tuvo el propósito de provocar al bloque soviético y utilizar a un estado como Afganistán como área de batalla para proteger intereses y pues eliminar a su enemigo principal. Bueno, y el último caso del que vamos a discutir en este video es el programa de rendición extraordinaria y el programa de detención e interrogación que se realizaron durante los años de Bush. Después de los ataques a los Estados Unidos el 11 de septiembre, la CIA conspiró con gobiernos para construir un Secret Extraordinary Rendition and Detention Program, el cual consistía en la transferencia sin ningún proceso legal de extradición de un detenido a la custodia de un país diferente con el propósito de detención e interrogación. De acuerdo a un reporte de la Open Society Foundation, se descubrió que dentro de este programa se colaboró entre la CIA y 54 gobiernos, entre ellos Polonia y Lituania, que por ejemplo en este caso permitieron a la agencia manejar prisiones en su territorio. Otros gobiernos entregaban a sus detenidos y otros como Jordania hacían interrogaciones en nombre de la agencia, de la CIA. En el caso de Grecia y España se permitieron vuelos relacionados con el programa e incluso participaron los gobiernos de Irán y Siria, que en ese momento no contaban con buenas relaciones diplomáticas, pero que sin embargo estaban en contra del grupo de Al-Qaeda.
Durante la administración de George W. Bush se realizaron muchas de estas extradiciones ilegales a personas que se consideraban sospechosas por terrorismo. Los detenidos eran llevados a estos sitios controlados por los Estados Unidos llamados Black Sites, que son unos centros clandestinos de detención. La CIA interrogaba a los detenidos bajo la autorización de unos memos publicados en el 2002 que fueron firmados por el presidente, el cual permitía y daba permiso para emplear técnicas de interrogación mejorada, el cual se volvió un programa. En el año ya de 2006, el presidente Bush, tras admitir la existencia de estos Black Sites y de las estrategias con las que se interrogaban, decidió transferir a los detenidos de estas cárceles a la bahía de Guantánamo. En el 2014 se publicó el reporte sobre tortura de la CIA por parte de un comité de inteligencia del Senado, el cual señaló y dio ejemplos de violaciones a los derechos humanos que se dieron durante estos años en los Black Sites, dentro de los cuales se practicaron alimentaciones forzadas a prisioneros de manera oral y anal, hidratación rectal. También hubo casos de muerte por hipotermia a prisioneros en el año 2002 durante la interrogación, métodos de waterboarding, métodos de falsas ejecutaciones, deprivación del sueño, ruido constante, amenazas con ataques de perros, golpes, electrocuciones, entre otros. Los directores de la CIA mintieron a miembros del Congreso, a la Casa Blanca, al director de Inteligencia Nacional sobre el número de prisioneros, que de acuerdo a ellos eran solamente 98, y sin embargo el reporte descubrió que al final fueron 119 los detenidos. Y también mintieron sobre la efectividad del programa y de los métodos empleados. Estos métodos de interrogación no estuvieron aprobados por el Departamento de Justicia. En virtud a la Convención de la ONU contra la Tortura, el cual fue ratificado por el legislativo del gobierno de Estados Unidos, en ninguna circunstancia excepcional pueden ser invocadas para justificar la tortura, y todos los responsables de autorizar o llevar a cabo la tortura u otros malos tratos deben ser investigados a fondo. Y el relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Lucha contra el Terrorismo, Ben Emerson, dijo que los agentes de la CIA y otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos deben ser procesados. Sin embargo, los responsables por estas detenciones extrajudiciales y violaciones a derechos humanos, como los altos directores de la CIA, no han sido llevados ante la ley, y solo se ha procesado a algunos miembros o contratistas que implementaron métodos de tortura durante todos estos años. Hoy en día, las rendiciones extraordinarias continúan frecuentemente durante la administración de Barack Obama. Sin embargo, en vez de ser sometidos a tortura, la mayoría de los secuestrados han sido interrogados y luego llevados a Estados Unidos para su enjuiciamiento. Como conclusión también, las rendiciones extraordinarias y los métodos que se usaron durante todos estos años son una clara violación a la legislación internacional y al debido proceso. En conclusión, Estados Unidos, a través de la CIA, ha llevado a cabo operaciones secretas internacionales para cumplir sus intereses. También muchas veces las violaciones a derechos humanos se minimizan, ya que se actúa fuera del marco de la ley y el debido proceso. Bueno, también en materia de política exterior, Estados Unidos siempre se ha distinguido como el país defensor de la democracia en el mundo, pero al ver estos casos, observamos que sus objetivos de seguridad no han considerado en todos los casos la democracia. Y también la CIA, en conjunto con los presidentes, han desarrollado planes que han perjudicado y dañado sociedades completas. Las repercusiones con estos países siguen estando vigentes y en muchos de los casos los resultados los vemos hoy en día y los vivimos. Bueno, es así como concluimos nuestra exposición. Esperemos sea de su agrado y bueno, gracias. Gracias.